Muy bien, pueden tomar su lugar. Damos gracias al Señor, amén, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Gloria a Dios. Reciban un cordial saludo sus pastores Mario y Patti Torres, desde acá de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Démosle la cordial bienvenida a todos aquellos que se están conectando por las redes sociales. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos ustedes que nos ven, donde quiera que estén, por Facebook y YouTube. Así que espero que hayan traído sus Biblias. Tenemos ahí Biblias en inglés, español, que usted puede, levante la mano si desea una. Vamos a estar leyendo, estudiando el Evangelio según San Juan. Y continuamos en nuestra serie del libro de Juan. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. La semana pasada estudiamos del capítulo 9, ¿se recuerdan? Los que pudieron acompañarnos, estuvimos estudiando del versículo 1 al 41 del capítulo 9, donde Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Vimos ahí cómo, ¿verdad? Los judíos creían, ¿verdad? Le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó de este hombre? ¿Él o sus padres? Dice, para que naciera ciego, ¿verdad? Y Jesús les contesta que estaban equivocados. No era porque él había pecado ni sus padres, sino era para que la gloria de Dios se manifestara en él. Cristo utilizó el sufrimiento de este hombre para enseñar acerca de la fe y cómo glorificar a Dios. ¿No es cierto que cuando recibimos un milagro, cuando los doctores han dicho no se puede, ya es suficiente, no se puede hacer nada? Y es cuando Dios interviene y ocurre un milagro y podemos dar gloria a Dios, ¿verdad? Porque algo precioso, misericordioso ocurrió en nuestra vida. ¿Cuántos milagros no hemos recibido nosotros en nuestra vida, verdad? Y así éramos nosotros como este ciego. En un tiempo andábamos sin fe, sin rumbo, sin amor por el mundo, como este ciego, mendigando, ¿verdad? Y gracias a Dios porque Dios nos rescató, nos levantó, nos restauró, ¿verdad? Y seguimos adelante en el Señor. Así que este ciego no sabía ni por qué Jesús lo había sanado, pero ¿sabes algo que sí sabía él? Era que su vida había cambiado. Había contado su testimonio a todo mundo, ¿verdad? Sin ningún temor de decir la verdad. Así tenemos que ser nosotros también, hablar de nuestro testimonio, de cómo Dios ha transformado nuestra vida, ¿verdad? De lo que antes éramos y ahora lo que somos, ¿verdad? Pongámonos a pensar, ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? Quizá ya estaríamos muertos, estaría yo 6 pies bajo tierra, 6 metros, ya muerto y qué ratos, ¿verdad? Pero gracias al Señor que nos rescató, ¿verdad? Así que nuestro testimonio nadie lo puede negar, vale más que las palabras. Así que no tengamos temor de compartir nuestro testimonio, como este ciego que decía, yo no sé, pero lo que sí sé es que antes no me podía ver y ahora puedo ver, ¿verdad? Antes no veía y ahora veo, decía, ¿verdad? Así que él estaba experimentando un milagro en su vida. Este hombre, cuanto más contaba su testimonio, cuanto más experimentaba acerca de su nueva vida en Cristo, y entre más confiaba en aquel que lo sanó, él no solo adquirió la sanidad física, sino también de su alma. Iba conociendo más al Señor, porque primero lo conocía como un hombre, dice la Escritura, después como profeta, y de último lo conoció como su Señor y Salvador. Vimos en él que llevó un crecimiento hacia la madurez, hacia conocer a Cristo, el varón perfecto, ¿verdad? Y lo adoró, dice la Escritura, ¿verdad? Así que él confió en Jesús y lo conoció en persona. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, ir creciendo en nuestra fe, ir madurando en nuestra fe, en el conocimiento de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que solamente Jesús nos ofrece, amén. Así que el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del verso 1 al 21, acompáñenme ahí en la lectura, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan capítulo 10 verso 1 dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen, porque conocen su voz.
Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él, porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Verso 7 dice, entonces les dio la explicación y les dijo, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de yo, eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca el lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Así que vamos a terminar en el verso 21. El verso 19 dice, al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Y muchos creyeron en él. Muy bien, así que vamos a orar y damos gracias a Dios por la lectura de esta tarde. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Tráenos, Señor, a conocer, Señor, las verdades profundas de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y salgamos de aquí transformados, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro buen pastor, Señor, que tu vida diste por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así que tenemos hoy 3 puntos importantes que cubrir. Vamos a leer primero que Jesús es la puerta, verso 1 al 10. Y vamos a ver también que Jesús es el buen pastor, verso 11 al 18. Y número 3, la gente tiene diferentes opiniones de Jesús, verso 19 al 21. Muy bien, así que en el verso 1 podemos leer ahí que dijo Jesús, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido, dijo Jesús, ¿verdad? Así que vemos ahí entonces que Jesús es la puerta, ¿verdad? Hay diferentes tipos de pastores, ¿verdad? Hay algunos que realmente dicen que son pastores, pero no son pastores, ¿verdad? Pero antes quiero hablarte acerca de qué es el redil, ¿verdad? ¿Qué es el redil? Te voy a enseñar una fotografía ahí. Mira aquí, ahí está. Dice, en tiempos antiguos, el redil, o sea, como un corral, así un grande, ¿verdad? Era como, ponían piedras alrededor, ¿verdad? Era un cercado de piedras, sin portón, sin puerta, ¿sí? La puerta era una abertura enfrente, si lo puedes ver ahí, ¿sí? Donde las ovejas entraban y salían, solo tenía una puerta, ¿sí? Y de noche eso les servía para cuidar las ovejas. Y no solo podían tener ahí un solo rebaño, sino de diferentes pastores. Y ahí las cuidaban de noche. Y las libraba de los cazadores, de los ladrones, de los animales salvajes, ¿verdad? Los lobos y todo eso que se los pudieran comer, ¿verdad? Así que el pastor protegía a las ovejas, ¿sí? Y a todos de los animales salvajes, ¿verdad? Así que otras veces se usaban también en el redil, se usaban también cuevas, dice, ¿verdad? Se usaban cuevas y para proteger a los animales
del peligro, ¿verdad? Así que esto les ayudaba a los pastores a mantener unidos el rebaño también y seguro, ¿verdad? Así que por lo general el pastor dormía en la noche en la puerta, ¿sí? Para cuidarlas, ¿ya? No podían salir las ovejas ni entrar, así que el pastor se quedaba velando toda la noche ahí. Y si venía algún animal salvaje, el pastor luchaba contra ese animal, por eso cargaban su bastón, ¿verdad? Su callado, para alejar a los animales que quisieran comerse las ovejas. Es el caso del rey David, ¿se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? Que dice cuando David era un muchachito, cuidaba las ovejas de su padre, Elí, y llegó ante el rey Saúl, y iba a pelear contra el filisteo, y el rey David le dice que él había cuidado las ovejas, porque él no tenía experiencia en la guerra, pero él le dice: yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un león, yo lo perseguía, y si tenía la oveja en su boca, yo se la arrebataba, y si venía un oso también, agarraba mi onda y lo mataba, y así era el pastor. Luchaba con las fieras, hasta podía incluso morir para protegerlas, ¿verdad? Estaba dispuesto hasta dar su vida por las ovejas, ¿verdad? Así que el Señor Jesús nos está dando este ejemplo aquí. Dice Juan 10:2, dice: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, dice, ¿verdad? Así que vemos ahí que hay dos diferentes tipos de pastores, ¿verdad? El portero, dice, le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Juan 10:3. Y el verso 4 dice: una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. ¿Te das cuenta? Y el verso 5 dice: nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Entonces vemos ahí que hay dos tipos de pastores, ¿sí? El falso y el verdadero, ¿verdad? El bueno y el malo. El infiel y el que es fiel, ¿sí? Jesús está hablando de dos tipos de pastores aquí. Y vamos a hablar del falso pastor. ¿Cómo lo describe aquí Jesús? Como que es un bandido, ¿verdad? Un ladrón, un bandido, que usa diferentes puertas para entrar, ¿verdad? No entra por la puerta principal, sino por atrás. ¿Cómo es un ladrón en la casa? ¿Verdad? Pues entra por la noche, ¿verdad? Cuando nadie esté o esté todos dormidos, quizá rompe una puerta, entra por el techo, por atrás, qué sé yo, ¿verdad? Así que el falso pastor es el que usa diferentes caminos para entrar. Lo hace a escondidas, lo hace de noche, como un ladrón, usa el engaño y la falsedad. Es el que se deja engañar por Satanás, porque Satanás es el príncipe de mentiras, ha sido engañador desde el principio, ¿verdad? Así que el falso pastor dice mentiras, hace falsas promesas también, ¿sí? Busca su propia conveniencia, no enseña la verdad de la palabra de Dios. Él es el que solo le interesa el dinero y no el bienestar de la salud de las ovejas. Solo piensa en él y ve el peligro y sale corriendo, ¿verdad? Huye por su vida, no enfrenta las situaciones por muy difíciles que parezcan. No tiene fe, aquel que dice y no hace, ¿verdad? Y en pocas palabras es un ladrón y un bandido. Así lo describe la Escritura. Pero vamos a ver qué es el verdadero pastor. Dice, el verdadero pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre, sus ovejas lo siguen, lo aprecian, lo respetan, lo escuchan, le prestan atención, siguen sus consejos, le obedecen, le buscan para que las cuide y las alimente. Y que les brinde un consejo y un consuelo, y que les ayude a sanar sus heridas. El verdadero pastor las consuela, ríe y llora con ellas, pasan tiempo juntos, aprenden el uno del otro, el buen pastor se preocupa por sus ovejas, las defiende a tal punto que vela por sus intereses, no huye ni las deja solas, es fiel a su llamado y persevera hasta ver resultados a través del amor y del llamado y el cuidado y el servicio sacrificial que Dios le ha encomendado. Así ven la diferencia entonces entre un pastor fiel
y otro infiel, entre el verdadero y el falso, ¿verdad? Así que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, amén, y mi vida doy por las ovejas. Vamos a ver el verso 6 aquí. El verso 6 dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación y les dijo, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas, les dijo Jesús, amén. Y vamos al verso 6 y 7. Veamos aquí entonces el verso Juan 14:6. Si me acompañan a buscar ahí Juan 14:6, dice aquí, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Así que en el redil el pastor cuidaba de sus ovejas, cumplía la función de la puerta. Así que el pastor estaba ahí sentado, no dejaba entrar ni salir a nadie, las protegía. Así Jesús dijo, yo soy la puerta, dijo Jesús. Amén. ¿Sí? Él es el único camino, la verdad y la vida, a través del cual podemos llegar hacia el Padre, hacia el Dios Padre. Así que Cristo es nuestro protector, Él es la puerta, el único camino y acceso hacia Dios. Jesús es el Hijo de Dios, no hay otro camino para llegar a Dios, solamente por medio de Jesús, ¿sí? No hay ningún otro intercesor por medio del cual podamos nosotros orar a Dios Padre. Solamente por medio de Jesús es que recibimos la salvación y la vida eterna. Jesús es la puerta de la salvación. Los que entren a través de Jesús serán salvos. Amén. Al decir Jesús, yo soy la puerta, afirmaba que es la única manera de entrar a la familia de Dios. La única manera de llegar al Padre es a través de Jesús. Solamente por medio de Jesús podemos llegar al Padre. No hay otro camino. Amén. Así que vemos ahí que todos los que vinieron, dijo Jesús, antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Lo que sucedía es de que llegaron muchos falsos maestros, ¿verdad? Antes de Jesús, diciendo que eran el Cristo, etcétera, etcétera. Incluso algunos quisieron imponer la fuerza, ¿verdad? Como el caso de los celotes. Ellos eran como un grupo revolucionario que peleaba, ¿verdad? En contra del Imperio Romano. Sí, eran judíos que se rebelaron al Imperio Romano y querían la libertad a la fuerza. ¿Sí? Pero Jesús dijo, todos ellos son ladrones, bandidos, vinieron y no los escucharon, ¿verdad? E incluso formaron grupos y todos murieron con ellos por su causa, ¿verdad? Entonces dijo Jesús, Juan 19, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Amén. Así que Jesús dijo, yo soy la puerta, la única manera de llegar al Padre. A través de Él seremos salvos. ¿Sí? No hay otro camino, no hay otra verdad, es la única. ¿Sí? El propósito de Jesús es darnos entonces una vida plena y abundante. Veamos el verso aquí, que ahí está Jesús, Él es la puerta. Como les decía, no hay otro camino por el cual llegar al Padre, solamente por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Amén. Y como sus ovejas, Él nos cuida, Él nos protege, ¿ok? De las acechanzas de Satanás, nuestro enemigo. Así que vemos aquí que también el propósito del ladrón, dijo Jesús, es robar, matar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, ¿qué viene a hacer el ladrón? Solamente te viene a robar la paz, te viene a robar el gozo, te viene a robar tus finanzas, te viene a robar tu familia, te viene a robar el sueño, te viene a robar la salud, todo te viene a quitar. El enemigo no te viene a dar nada, solamente te viene a robar. Te viene a matar y te viene a destruir. Él es engañador y mentiroso desde el principio. Le hace ver a las personas que Él es bueno, pero al final no, es malo. Así que, pero que dice Jesús aquí, mi propósito es darles una vida plena y abundante, una vida de paz, una vida lejos del pecado. El Señor viene a libertarnos de esas ataduras, de la religiosidad, del judaísmo, ¿verdad? Que decían ellos que era por obras, por guardar la ley. Pero Jesús vino a darnos esa libertad, ¿sí? Quitar ese yugo de esclavitud que Satanás había puesto por años, ¿verdad? Jesús venció a Satanás, lo venció en la cruz del Calvario.
Amén. Y nos da esa misma victoria a nosotros si nos agarramos de la mano de Jesús. Amén. No vamos a ser víctimas del engaño de Satanás ni de sus mentiras. Por eso dijo el Señor, y conoceréis la verdad, dijo, ¿verdad? Y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Amén. Libres del engaño, libres de la ignorancia, de la falsedad, de la mentira de Satanás. El Señor viene a darnos una vida plena y abundante, una vida, como dijo Pablo, yo sé vivir, dijo, en pobreza y en abundancia, ¿sí? Y en todo he aprendido a estar siempre agradecido. Cuando he estado con hambre, con el estómago vacío, o cuando he tenido abundancia, dijo, ¿verdad? Y no escasez. Así que vemos aquí el versículo 11, dijo el Señor, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. Mira cuánto amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Que Dios, su Hijo unigénito, a Jesucristo, en sacrificio por nuestros pecados. Al que no escatimó, dice la Escritura, ¿verdad? Sino lo entregó por nosotros a morir en esa cruz, crucificado, por amor a nosotros. Esa fue la gran muestra de amor que Dios nos mostró al darnos a su único Hijo, su Hijo unigénito, en sacrificio por nuestros pecados. Y Él lo hizo por voluntad propia, ¿sí? No lo hizo porque lo obligaran o algo así, no. Él se entregó a sí mismo, dice la Escritura. Amén. Así que el verso 12 dice, el que trabaja a sueldo sale corriendo. Cuando ve que se acerca un lobo, ¿qué hace el falso pastor? El asalariado dice, abandona las ovejas, dice, porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, ¿sí? El falso abandona, pero Cristo Jesús, el verdadero pastor, nunca te va a dejar. Él nunca nos abandona, Él siempre está ahí para protegernos, para ayudarnos, para socorrernos en cualquier necesidad, cualquier problema que estemos pasando. Tenemos a nuestro buen pastor Jesús, al cual podemos recurrir, al cual no nos va a abandonar, al cual no nos abandona nunca. Así que el propósito de Jesús entonces es darnos una vida plena y abundante, en contraste con el falso pastor, ¿verdad? Que viene para robar, matar y destruir. Jesús nos da la vida, y ¿sabes qué? Que la vida que Jesús nos da, la vida abundante, es ahora, aquí, en esta tierra. Podemos recibirla cuando empezamos y recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Desde ahí empezamos ya a disfrutar de las riquezas y las bendiciones de Dios. Es una vida que Él nos ofrece, una vida plena, rica, eterna, y empieza de inmediato cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que la vida en Cristo se disfruta de pleno aquí en esta tierra y nos llena de su amor, de su paz y su perdón, y nos da dirección. Y vemos aquí que también que el asalariado, como dice ahí, ¿verdad? El asalariado abandona las ovejas, porque lo hace por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solo lleva a cabo una tarea, sino que está dedicado a amarnos, incluso a dar su vida por nosotros. Jesús estuvo dispuesto a ir a esa cruz por nosotros. Pero los falsos maestros y profetas no tienen esta misma dedicación, este mismo amor por las ovejas como lo tuvo Cristo Jesús. Así que Jesús es nuestro buen pastor. Vamos a ver el verso siguiente. Y vemos aquí, en el verso 13, que el cuidador contratado, dice, sale corriendo porque trabaja solo por el dinero, pero en realidad no le importan las ovejas, ¿sí? Lo hace por dinero. Pero dice Jesús, el verso 14, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como vimos en el video anterior, ¿se recuerdan? Habían falsos pastores que estaban tratando de llamar a las ovejitas, ¿verdad? Y querían imitar, incluso se pusieron la gorrita del pastor y su ropa para confundir las ovejas. Pero las ovejas escuchaban el sonido del llamado, pero no lo conocían y no obedecieron. Pero cuando llegó el verdadero pastor y las llamó, ¿qué hicieron las ovejas? Corrieron rápido, ¿verdad? Qué bonitas, ¿verdad? Las ovejas son bien obedientes, ¿verdad? Y conocen a su pastor. Y por eso dice el Señor, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En tiempos de Jesús había muchos pastores, ¿verdad? Y sabían de qué Jesús les estaba hablando, ¿verdad? Jesús usaba un lenguaje que las personas pudieran entenderle, que las personas pudieran saber, ¿verdad? De qué les estaba hablando, ¿sí? Así que el Señor nos conoce, mira qué precioso y qué gran privilegio que tenemos, ¿verdad? Porque el Señor conoce a cada una de sus ovejas. Él sabe
cuáles son nuestros temores, Él sabe nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, Él sabe qué estamos padeciendo, ¿verdad? Él sabe todo acerca de nosotros, ¿verdad? Y así, así como somos, Él nos ama y nos sigue amando, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, nuestros problemas. Nosotros podemos venir delante de Él y ponernos a cuentas que el Señor nos perdona si lo hacemos de todo corazón. Y dice también que las ovejas conocen a Jesús, ¿ves? O sea, es un conocimiento mutuo, Él nos conoce, pero nadie nos va a conocer más que nuestro Señor Salvador Jesucristo, ¿verdad? Nosotros podemos conocerle a Él por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, ¿verdad? Por eso estamos estudiando este precioso Evangelio del libro de San Juan, porque aquí el propósito de este libro fue escrito para que conociéramos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo recibamos la vida eterna, amén, que solamente Él nos ofrece. Así que Jesús es nuestro buen pastor. Las ovejas, Jesús se refería a sus ovejas también, al pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo aquí. Ahí está Jesús, ¿verdad? Jesús el buen pastor que su vida da por sus ovejas. Y dice la Escritura que Él nos conoce, ¿verdad? Y nosotros como ovejas debemos de obedecer su voz, debemos de seguirle a Él, ¿verdad? La pregunta es, ¿conoces tú la voz de Jesús? ¿Verdad? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Verdad? ¿Conoces cuando Jesús te está llamando, te está hablando? ¿Qué te está diciendo Jesús que hagas? ¿Verdad? ¿Le estás obedeciendo? ¿Verdad? Como vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que Jesús dijo, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo Jesús, si obedecen mis mandamientos, si obedecen mis palabras, ¿verdad? Así es como se conocen los verdaderos discípulos de Jesús, ¿verdad? Si son obedientes, ¿verdad? ¿Ok? A los mandamientos del Señor, a su palabra, escuchan su voz como las ovejas, escuchan la voz de Jesús y salen corriendo prontamente, ¿verdad? A obedecer a su buen pastor, ¿verdad? Tienen la confianza puesta en Jesús, que nada les va a faltar, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Que el Señor es nuestro pastor, Él guía nuestros pasos, nuestros caminos, Él nos alimenta, nos protege como ese buen pastor. No hay nadie como Jesús, nadie te va a amar, nadie te va a cuidar como Jesús, ¿sí? Él está ahí, Él no te va a abandonar. Como dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, ¿verdad? Con todo yo te recogeré, ¿sí? Así que no hay amor más grande, tan infinito como el amor de nuestro buen Dios. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque Él merece toda la gloria y la honra, porque no hay otro como nuestro Dios. Amén. Qué amor tan grande el del Señor, ¿verdad? Porque a pesar de que somos, que muchas veces le fallamos, Él nos continúa amando, ¿verdad? Él siempre permanece fiel, ¿verdad? Él siempre está ahí dispuesto a amarnos y a socorrernos. Y vemos aquí que dice que como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas, dice el Señor. Ahí nos mostró su gran amor, ¿verdad? Como ese buen pastor que peleaba con el oso, el león y todo eso, Jesús peleó, ¿verdad? Y venció en la cruz, ¿verdad? Venciendo a Satanás, ¿verdad? Y dio su vida por amor y rescate de nosotros. Amén. Así que Juan 10:16 dice, además tengo otras ovejas, dice Jesús, que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Sí? O sea que Jesús está refiriendo ahí a que habían otras ovejas también, aparte de Israel, ¿verdad? Porque Jesús vino primero a su pueblo, a los judíos, ¿verdad? Pero muchos lo rechazaron, muchos no creyeron en Él. Entonces Jesús estaba refiriendo que habían otras ovejas a los gentiles, a los griegos, a todos los demás, ¿verdad? Que estaban allá, que no conocían del Señor, que estaban adorando otros dioses, ¿verdad? No habían escuchado el Evangelio. Jesús está hablando también de que era necesario traer a esas ovejas descarriadas al buen camino, ¿verdad? Del Señor, al redil, ¿sí? A sus brazos amorosos, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, nosotros los gentiles pudimos llegar también y recibir ese amor de parte de Dios, ¿verdad? Porque el Evangelio se extendió no solo a los judíos, sino también a todo el mundo, ¿verdad? A todos los demás que no eran judíos, a los gentiles, ¿verdad? Jesús está hablando de que era necesario traerlos también, porque también muchos escucharán la voz del Señor y obedecerán, ¿sí?
Y habrá un solo rebaño con un solo pastor que es Jesucristo, ¿verdad? Hay muchos dioses, sí, que la gente adora, ¿verdad? Hay muchas religiones, hay tantas creencias, ¿verdad? Pero hay un solo pastor que es Jesucristo, ¿sí? Que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará cuando venga Jesús, ¿verdad? En los cielos. Reconocerán de que hay un solo Dios verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que debemos de compartir el precioso evangelio, porque hay otras ovejas descarriadas que andan por ahí, ¿verdad? Que necesitan venir a los pies de Jesús, ¿verdad? Que necesitan conocer del regalo de la salvación y la vida eterna. Así que dice Juan 10:17, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Mira qué tremendo, ¿verdad? Que mucha gente se pregunta, ¿quién le quitó la vida a Jesús? ¿Fueron los judíos o los romanos? Dice, ¿verdad? Pues ninguno, Jesús mismo, Él dio su vida, sí, por amor a nosotros. Él tenía el poder para entregarla y el poder para poderla tomar de nuevo, ¿sí? Por eso fue que resucitó al tercer día, ¿verdad? Okay. Y los discípulos creyeron cuando vieron sus manos, ¿verdad? Sus hoyos en sus manos, en sus pies, en su costado, ¿verdad? Entonces vieron que Jesús había vencido la muerte, que realmente Él no estaba loco ni era un mentiroso, Él realmente es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque resucitó al tercer día, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Él tuvo el poder para dar su vida y tomarla de nuevo. Así que Jesús vino a salvar a los gentiles y a los judíos por igual. Esta es una gran revelación de su misión mundial, que Jesús vino a morir por todos los pecados del mundo. Amén. Así que la muerte y la resurrección de Cristo como parte del plan de Dios se llevó a cabo, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó y nos dio salvación y vida eterna. Así que todo estaba bajo control de Dios, nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Dice aquí, Juan, nadie puede quitarme la vida, dijo Jesús, sino yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Mira, qué tremendo, ¿verdad? Que Jesús pudo él elegir, ¿verdad? El lugar donde iban a nacer, ¿verdad? En qué momento de la historia iban a nacer, ¿verdad? ¿Quiénes iban a ser sus padres? ¿En qué lugar iban a nacer? Iban a nacer en un pesebre, pudiendo haber elegido nacer en un palacio, prefirió nacer en un pesebre, ¿verdad? Identificándose con todos nosotros, ¿verdad? Los pobres, los rechazados. Y también él escogió cómo iba a morir, ¿verdad? Era necesario morir y morir en una cruz, tener esa muerte, ¿verdad? Derramar su sangre por rescate a todos nosotros, ¿verdad? Así que nadie jamás puede elegir la fecha, ni la hora en que va a nacer, ni la hora en que va a morir, ¿verdad que no? Pero Jesús sí, porque Él es Dios, ¿amén? Así que Él dio su vida por amor a nosotros. Y Él tuvo el poder para entregarla y volverla a tomar de nuevo, ¿sí? Como le suplicaban en la cruz, ¿verdad? Le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, de esa cruz. Le decían, ay, muéstranos un milagro y creeremos en ti. Pero si no creyeron ni por todos los milagros que Jesús hizo, menos se iban a creer si iba a bajar de la cruz, ¿verdad? Así que Jesús demostró realmente que Él era Dios al morir y resucitar al tercer día. Amén. Vemos aquí entonces el versículo 19, dice que al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Mira, siempre hay gente que va a creer y gente que no va a creer. Siempre va a haber gente que va a estar escéptica, ¿verdad? Pero algunos decían, mira, otros decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Decía la gente, ¿verdad? Algunos no creían. Así que, pero habían otros que sí, decía, no suena como alguien poseído por demonios. No. ¿Acaso un hombre, un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Decía, ¿verdad? Porque acuérdense que no se había visto en tiempos antiguos a nadie que diera la vista a un hombre ciego de nacimiento, no, pero Jesús demostró que es Dios, ¿verdad? Al devolverle la vista a este hombre, y lo hizo el día sábado, ¿verdad? Para mostrarle a todos que Jesús es el Dios, el Señor del sábado, y que en el día sábado se tenía que hacer la misericordia, el amor, mostrar el amor a otros, ¿verdad? Pero los judíos no mostraron eso, ellos no creyeron, ¿sí? Se enojaron porque había hecho milagros el día sábado, no lo escucharon, lo criticaron, ¿sí? Vieron los milagros y no creyeron, ¿sí? Vemos aquí que creían que Jesús era nada más un hombre común y corriente, nada más. Entonces no creyeron que Jesús era Dios y lo tacharon de que estaba loco, endemoniado, etcétera, etcétera. Sin embargo, los milagros de Jesús mostraron que sus palabras eran ciertas
y que verdaderamente Jesús es Dios. Como les dijo a los judíos, si no creen por mis palabras, crean por mis hechos, ¿verdad? Por las obras que hago, ¿verdad? Lo querían apedrear y le dijo, ¿por qué obra me apedrean? ¿Por qué me quieren matar? Sí, díganme, ¿verdad? ¿Qué he hecho de malo? ¿Acaso me pueden comprobar algún pecado, algo malo que he dicho? No, no pudieron. Así que nuevamente Jesús es causa de división entre sus oyentes. Los líderes judíos no veían más allá de sus propios prejuicios y miraban a Jesús únicamente desde una perspectiva humana. Jesús que estaba confiado en un cuerpo humano. Unos se oponían a él, pero habían otros que sí creían en él. Amén. Así que vamos a ver aquí entonces como conclusión, ¿qué podemos decir como conclusión? Jesús es nuestro buen pastor. Amén. Podemos decir que Jesús es nuestro buen pastor. Hoy vamos a tener la Santa Cena después de esto. Así que vamos a terminar en oración y dando gracias a Dios, porque Jesús es nuestro buen pastor. Amén. Entonces dice la Escritura aquí que Jesús nos cuida, nos protege, nos alimenta, no nos deja solos, ¿verdad que no? Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Que Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es nuestro buen pastor que vela todo el tiempo por nosotros. Él nos conoce por nombre y sabe cuáles son nuestras necesidades y nuestras debilidades y errores. Y aún así nos sigue amando. Amén. A tal punto que estuvo dispuesto a morir por nosotros, por nuestros pecados, en una cruz para pagar el rescate por nuestra salvación. Si Jesús, sí, así es, Jesús nos conoce. La pregunta es, ¿conoces tú a Jesús? ¿Conoces su voz? ¿Le escuchas? ¿Le obedeces? ¿Le sigues? Es la pregunta. Jesús es la puerta que conduce hacia la salvación, el único camino al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Juan 14:6. No hay otro camino. ¿Sí? ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con el Señor? ¿No te gustaría hoy tomar la decisión de recibir a Cristo como tu único Señor y Salvador? El único Señor y pastor de tu vida. ¿Sí? Ese pastor que nunca te va a dejar, ¿verdad? Que no te va a abandonar. ¿Por qué no le entregas tu corazón y le pides que guíe tus pasos, que guíe tu corazón, que guíe tu vida? ¿Sí? De ahora en adelante. Venga a Cristo Jesús, el buen pastor, que Él cuidará de ti. ¿Por qué no oramos? Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, que no nos abandonas, Señor, que nos conoces, nos cuidas, Señor, y nos proteges, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque tú eres el buen pastor y velas por nosotros en todo tiempo, Señor. Podemos llegar a ti, Señor, en cualquier momento que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, tú estás ahí, Señor, escuchando nuestra voz, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Tú cuidas de nosotros, Señor, a tal punto que estuviste dispuesto a dar tu vida en sacrificio por amor a nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adelante confiando en ti, a no soltarnos de tu mano, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor, a escuchar tu voz, Señor, a ser obedientes, a escucharte y obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, nos encomendamos, Señor, en tus manos, Señor. Y te pedimos perdón por todas nuestras faltas, Señor. Y ahora que vamos a participar de los elementos de la Santa Cena, Señor, meditamos, Señor, en tu sacrificio, Señor, por nosotros, Señor. Y nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Si te hemos fallado, Señor, te pedimos perdón, Señor. Si nos hemos alejado de ti, Señor, te pedimos perdón, Señor. Si no hemos hecho las cosas que teníamos que hacer, Señor, te pedimos perdón, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes nuestras debilidades, nuestros temores, Señor, nuestros errores, Señor. Tú conoces todo de nosotros, nuestras fortalezas y debilidades, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, Señor. Te hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a empezar de nuevo, Señor, agarrados de tu mano, Señor.
Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar los elementos de la Santa Cena. Si usted ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, si usted cree que Jesús murió y resucitó, bien puede participar en los elementos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Y vamos a leer 1 Corintios 11:23, que dice así. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice así. Cuando tenga sus elementos, dice: porque yo recibí del Señor esta enseñanza, dice el Señor, que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Muy bien, participamos entonces, agarrando el pan y comemos. En el nombre de Jesús, amén. Y dice así: así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, hágalo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Bebamos, hermano. Amén. Damos gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu cuerpo que fue inmolado por nuestros pecados, Señor, en esa cruz, y por tu sangre derramada en la cruz, Señor, que nos limpia de todos los pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio, y hacemos esto en memoria de ti hasta que estemos en tu presencia, Señor, celebrando, Señor, esa cena, esa preciosa cena, las bodas del Cordero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, soy el pastor Mario Torres. Si tú has recibido a Cristo como tu único Señor y Salvador, comunícate con nosotros. Te voy a poner acá cómo te puedes comunicar. Ahí está nuestra página web, la página de Facebook, YouTube. Comunícate, contáctanos y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Mándanos allí tus comentarios. Y también en Facebook, ahí puedes ver todas nuestras predicaciones y todo ahí. Suscríbete a nuestros canales en las redes sociales y mantente al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? Y mándanos un email, ahí está. Nuestro email es idpvidaeterna@gmail.com. Queremos saber de ti y conocerte. Estamos para servirte. Somos los pastores Mario y Patti Torres, aquí de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Estamos aquí en el 3525 Broadway en Rockford. Te esperamos los domingos a la 1 de la tarde. Vente con toda tu familia, todos son bienvenidos. Así que no me resta más que despedirme y desearte que la paz de Dios esté contigo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vayan y te acompañen donde quiera que tú vayas, te protejan de toda contaminación, de todo mal, que te libre del pecado y te guarde tu salida y tu entrada, bendiga tu trabajo, te dé salud y bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Nos vemos hasta la próxima semana.